Es un placer estar con ustedes. Vamos a estar en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo número 2. El libro de Efesios, capítulo número 2. Y vamos a comenzar con versículo 15, 2:15. Abuldeando en su carne las enemistades. Antes de seguir, voy a orar. Señor, damos gracias por esta oportunidad. Señor, pido la ayuda del Espíritu Santo, que yo siga la dirección del Espíritu Santo. Espero que algo que se diga sea una bendición para los que están mirando, escuchando en el nombre de Cristo, que estamos aprendiendo el mensaje de la cruz y espero que sea una bendición en el nombre de Cristo. Amén, amén. En Efesios capítulo número 2 y versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas. Cuando se habla de la ley de los mandamientos en ordenanzas, la idea es que yo guardo la ley porque estoy en Cristo. Y se tiene que entender que yo como cristiano estoy en Cristo. Y por razón que Cristo guardó los mandamientos y que Cristo vive en mi alma, de esa manera yo como cristiano puedo guardar los mandamientos por razón que estoy en Cristo. Para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, sea la persona judío o gentil, todos somos uno en Cristo, por medio que el Señor nos hace una nueva persona. Y vamos a mirar a 2 de Corintios capítulo número 5 y versículo 17. En 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La idea es que soy nueva criatura en Cristo por razón que fui salvo por la sangre de Cristo. Somos nueva persona por razón de la sangre de Cristo. Tengo que decir, cuando recibí salvación, mis pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y cuando eso ocurrió, el proceso de santificación en mi vida comenzó. Porque el Espíritu Santo, si yo le doy libertad, Él me va a enseñar esas cosas que no le agradan en mi vida y me va a ayudar a tener victoria sobre el pecado, y la gracia de Dios me va a cambiar y me va a transformar. Gracias a Dios. Vamos a mirar a versículo 16, capítulo 2. Y Él podía reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando el versículo 16 dice, y Él podía reconciliar por la cruz. Esta frase habla de Jesucristo
y de lo que ha hecho. Habla de Jesucristo y de lo que Jesucristo ha hecho. Habla de la reconciliación entre Dios y el hombre. Vamos a mirar al libro de Colosenses, capítulo número 1 y versículo 20 y 21. Colosenses 1:20. Por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. 21. Y a vosotros también, que eréis en otro tiempo extranjeros y enemigos en su entendimiento, porque practicaban malas obras. Ahora, empero, os ha reconciliado. La idea es que éramos pecadores, estábamos separados de Cristo, pero ahora que hemos recibido la salvación, estamos en unión, en comunión con nuestro Salvador Jesucristo. En la salvación, el pecador es obediente a Dios por su voluntad. Solamente por medio de la cruz, el hombre puede ser reconciliado con Dios. Solamente por medio de la cruz, el hombre puede ser reconciliado con Dios. Por eso es tan importante que la persona sea salva, que la persona reciba salvación. Y es por medio del sacrificio de Cristo que podemos recibir y ser reconciliados con Dios. No hay otro camino, solamente por Jesucristo. Luego la Escritura dice, con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Se refiere que los judíos y los gentiles fueron reconciliados en un mismo cuerpo y en una relación propia por medio de la cruz. Fíjese, solamente el Señor podía hacer esto, de que los judíos y los gentiles fueran reconciliados en un mismo cuerpo y en una relación propia. La Escritura en 16 dice, matando en ellas las enemistades. Se terminó la enemistad entre Dios y el pecador por medio del sacrificio de Jesús. Por eso es tan importante. Estábamos separados, eso se refiere a la enemistad. Dios y el hombre estaban separados, pero ahora ya no hay separación cuando recibimos salvación y recibimos al Señor como nuestro Salvador. Versículo 17. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando el versículo dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, se refiere que el Evangelio se presentó a los gentiles. Paz habla de la paz de la salvación por medio del sacrificio de Cristo. La paz se refiere al fin
de la enemistad entre el pecador y Dios. Vamos a mirar la escritura Romanos 5:10. Romanos capítulo número 5 y versículo 10. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note, vamos a ser salvos por la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Predicando la paz se refiere que Dios ahora está aceptando los pecadores. Fíjese, nuestro Dios ahora está aceptando los pecadores. Y Él desea que el pecador reciba salvación. Y a los que estaban cerca, escritura, y a los que estaban cerca. Esta frase se refiere a los judíos por razón que ellos tenían una relación con Dios. Pero ahora los gentiles también tienen relación con Dios. Esa es una de las ideas del libro de Efesios. Los judíos tenían relación con Dios, pero ahora los gentiles también tienen relación con Dios. Y cada persona que recibe a Jesucristo como su Salvador puede tener relación con Dios. Gracias al Señor. Versículo 18, 2:18. Porque por Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cuando versículo 18 dice que por Él, se refiere a Cristo. Lo que Cristo hizo para el hombre pudiera tener, que el hombre pudiera tener relación con Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz permite que el hombre puede tener relación con Dios. Luego la Escritura dice los unos y a los otros. Se refiere que los judíos y los gentiles ambos pueden tener relación con Dios. Los dos grupos ahora pueden tener relación con Dios. Y luego la Escritura dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Se refiere al trabajo de la Trinidad, el Hijo, el Espíritu y el Padre. O se puede decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tienen una parte en la salvación del hombre. Todos tienen una parte. Nuestro Salvador entregó su vida. Dios mandó a Jesucristo a este mundo para que el hombre pudiera recibir salvación. Y por medio del Espíritu Santo, Él recoge las almas en la salvación. La salvación nos permite tener relación con Dios. Déjeme repetir esa idea. La salvación nos permite tener relación con Dios. Primero de San Juan 1:9. Primero de San Juan 1:9. El libro de Primero de San Juan, capítulo número 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Déjame repetir este versículo porque es tan importante. Si confesamos nuestros pecados, cuando recibo salvación, tengo que confesar mis pecados. Como creyente, si peco, si tengo pecado en mi vida, tengo que confesar mis pecados. Y esta es la idea. Él, que se refiere a nuestro Salvador, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esto es tan importante que lo entendemos, que podemos recibir salvación, podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y ya como creyente, si hay una situación donde he pecado, entonces tengo que confesar mi pecado y puedo recibir perdón de mis pecados. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Antes de salvación, los gentiles eran extranjeros al reino de Dios. Advenedizos son personas que no tenían derechos como ciudadano. Versículo dice, sino ciudadanos juntos con los santos. Se refiere que los gentiles ahora podían tener relación con Dios por medio del sacrificio de Cristo y forman parte de la familia de Dios. También se refiere que la iglesia ahora puede tener relación con Dios por medio de Cristo. Y la iglesia representa a Dios mismo. Vamos a mirar a Romanos 5 y versículos 8 y 9. Romanos número 5 y versículos 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más, habiendo sido ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos justificados por su sangre y por Cristo seremos salvos de la ira de Dios. Y luego la última parte del versículo 19 dice, y forma parte de la familia de Dios. Se refiere a crecer en nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Crecer en nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Versículo número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En versículo 20, la primera parte del versículo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto se refiere a una
fundación de un templo que representa el Señor, nuestro Señor. Los apóstoles y profetas tomaron parte en la fundación del templo. Su parte era predicar el Evangelio. Eso era la parte de ellos, predicar el Evangelio. Versículo 20 dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra principal de la fundación del templo. Déjeme repetirlo. Jesús es la piedra principal de la fundación del templo. Jesús vino a este mundo para salvar los pecadores. Déjeme repetirlo. Jesús vino a este mundo para salvar los pecadores y su propósito era la redención del hombre. Primero de San Juan 5 y versículos 11 y 12. Primero de la carta de primero de San Juan, capítulo 5 y versículos 11 y 12. 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Recuerda, la idea aquí es que Jesús vino a este mundo para salvar los pecadores. Versículo 21 lee, en el cual bien ajustado todo el edificio y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera parte del versículo, en el cual. Esto se refiere que Cristo redimió al hombre. Versículo, bien ajustado todo el edificio. Se refiere a cada persona en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo representa la iglesia. La última parte del versículo 21 va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se refiere a la iglesia, que la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo. El templo santo se refiere a la iglesia donde le damos alabanza a Dios. Y el Señor se refiere que vivimos en Cristo. Vivimos en Cristo. Último versículo de capítulo número 2, versículo 22. 2:22. La Escritura lee, en el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en el cual vosotros también sois juntamente edificados. Se refiere que la iglesia vive por medio del Espíritu Santo. La iglesia vive por medio del Espíritu Santo. Los judíos y los gentiles ambos forman la iglesia. Cada miembro en la iglesia es distinto. Luego la última parte del versículo 22, para morada de Dios en el Espíritu. Se refiere que el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Y el Espíritu Santo vive en nuestra vida. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan,
capítulo 14 y versículo 16 y 17. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. 16 dice, y yo rogué al Padre y nos dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Cuando la Escritura dice, está con vosotros, eso se refiere al Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no podía morar en la vida del creyente. El Espíritu Santo solamente estaba con el creyente, pero no estaba dentro de su alma. Ahora en el Nuevo Testamento, la Escritura dice, estará en vosotros. El Espíritu Santo puede morar en nuestra vida. Gracias a Dios. Estamos listos a este punto para comenzar con capítulo número 3 de Efesios. En Efesios capítulo número 3 y versículo número 1. En versículo número 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Déjeme repetirlo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles. Es importante entender la primera parte del versículo. La primera parte del versículo dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo no era prisionero de Nerón, el líder de Roma, pero Pablo era prisionero de Jesucristo. Pablo no entendía por qué el Señor había permitido que él, Pablo, estuviera en una prisión en Roma. La fe de Pablo era firme y Pablo sabía que él estaba en la voluntad perfecta de Dios. Vamos a mirar a Primero de Timoteo, capítulo número 5 y versículo número 6. Primero de Timoteo, capítulo 6 y versículo 11 y 12. En Timoteo, primero Timoteo, capítulo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, haciendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pablo puso su fe en el Señor y Pablo creía que Dios le iba a dar dirección.
de cómo vivir en esta situación que estaba en la prisión, que era tan difícil. Y vamos a mirar a Proverbios, capítulo número 3 y versículo número 5. En el libro de Proverbios, capítulo número 3 y versículo número 5. Déjeme encontrarlo. En el libro de Proverbios, capítulo número 3 y versículo número 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. La idea que la persona va a poner su confianza en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No hay que depender en la inteligencia humana. Y eso es lo que Pablo hizo. Él creía que Dios le iba a dar la dirección y Dios le dio la dirección en la vida de Pablo. Todo que pasa en esta vida, mal o bien, nosotros debemos de acercarnos al Señor. Déjeme repetir esta idea. Todo que pasa en esta vida, sea mal o sea bien, nosotros debemos de acercarnos al Señor. No tengo opción. Si tengo una situación muy buena, una situación donde todo está en orden, gracias al Señor. Pero cuando me encuentro en dificultades, yo tengo que entender que con más razón me tengo que acercar al Señor. Pero lo que ocurre es, muchas veces nuestra reacción a una situación nos lleva a una mala dirección. Cuando el problema es muy grande y la persona, la reacción de la persona es ir a una mala dirección, y tenemos que tener cuidado, especialmente cuando nos encontramos en una situación bien difícil. Hay que acercarse al Señor. Esa es la idea. Y vamos a mirar a Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos 8 y versículos 38 y 39. En Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo 39, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, es triste en decirlo, hay una excepción. Yo me puedo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Tengo que hacer todo lo posible cuando esas dificultades vienen a mi vida. Hay que acercarme al Señor. Hay que pedir por dirección. Hay que
depender más en el Señor, sabiendo que solamente el Señor nos puede ayudar con la situación. Ahora, la última parte de Efesios capítulo número 3 y versículo 1 dice: por vosotros los gentiles. Se refiere a la iglesia primitiva que incluye gran número de gentiles. Pablo era prisionero por razón de los gentiles. Los judíos lo pusieron en la prisión por razón que Pablo les estaba predicando a los gentiles. En Roma, Pablo estaba en una prisión. Él tuvo la oportunidad de predicarle a los gentiles. En la prisión, aunque Pablo estaba en una prisión, de todos modos, Pablo tuvo la oportunidad de predicar a los gentiles. Efesios capítulo 2 y versículos 15 y 16. Efesios 2, 15 y 16. 15 acabamos de leerlo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. 16. Y él podía reconciliar por la cruz con Dios a ambos, y en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. La idea aquí es que Pablo, cuando estaba en la prisión en Roma, él tuvo oportunidad de predicarle a los gentiles. Y la idea es esta: cuando hay oportunidad de predicarle a alguien el evangelio, debemos de tomar esa oportunidad. Nosotros creemos que el tiempo donde el Señor va a venir por su iglesia ya se acerca, y tenemos que hacer todo lo posible para decirles, compartir con todos Cristo y el crucificado. Estamos listos para Efesios capítulo 3, versículo 2, que dice: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. La primera parte de 3:2 dice: si es que habéis oído. Esta frase se refiere que algunos gentiles no habían oído que el Señor había escogido a Pablo como apóstol para que Pablo les predicara a los gentiles. El mensaje de gracia que Pablo predicó les enseñaba que la gracia de Dios era suficiente para cada situación que la persona va a encontrar en su vida. Déjeme repetir esta última parte. La gracia de Dios era suficiente para cada situación que la persona va a encontrar en su vida. Vamos a mirar a 2 de Corintios 12:9. En 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo número 12 y versículo número 9. Dice: y me ha dicho
y me ha dicho, bastade mi gracia, porque mi fuerza es perfeccionada en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. La idea es que debemos de reconocer que la gracia de Dios es suficiente para cada situación en nuestra vida. En cada situación en nuestra vida, la gracia de Dios es suficiente. Y la cosa es que muchos creyentes son engañados, y cuando las dificultades vienen a la vida del creyente, ya son engañados y no creen que la gracia de Dios es suficiente para cada situación en la vida. Pablo se le dio la responsabilidad de fundar la iglesia primitiva. A Pablo se le dio la responsabilidad de fundar la iglesia primitiva. La dispensación de la gracia de Dios. Pablo se le dio la responsabilidad de presentar la administración correcta del nuevo pacto que incluye la gracia de Dios. A Pablo se le dio la responsabilidad de presentar la administración correcta del nuevo pacto que incluye la gracia de Dios. Y vamos a mirar a la escritura, Romanos capítulo 8 y versículo número 2. Romanos capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la vida. Tenemos que entender que tenemos victoria sobre el pecado porque he sido liberado de la ley del pecado por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tengo que entender que con esta ley puedo recibir victoria sobre el pecado. Señor, damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Espero que algo que se ha dicho toque la vida de la persona que está escuchando, que está mirando este programa. Señor, sé que hay muchas necesidades en las vidas de las personas. Pedimos, Señor, que nos acercamos más y más a tus pies, Señor, que sabemos que nos puedes dar dirección, nos puedes dar lo que necesitamos en esta vida, nos puedes dar la victoria sobre el pecado. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Quiero dar gracias a los pastores Byron de la iglesia Crossline Ministries por esta oportunidad, y vamos a seguir en nuestro estudio en el libro de Efesios. Estamos en capítulo número 3 y espero que algo que ha escuchado, ha oído este día, ha mirado este día, espero que el Señor lo va a bendecir, la va a bendecer en una manera muy grande, en el nombre de Cristo. Amén, amén.